Primero, contextualizar, obviamente esto viene a raíz, este encuentro, que agradezco nuevamente la invitación, viene a raíz de la celebración de la octava Semana Mundial de Seguridad Vial, que en esta ocasión se dedica a los usuarios vulnerables, a la movilidad activa, caminar y andar en bicicleta. Y bueno, en esta ocasión lo que se busca es mejorar las condiciones para los usuarios que se desplazan de esta manera. Como sabemos, en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial se establece una jerarquía de movilidad en donde en primer lugar se encuentra el peatón y en segundo lugar se encuentra el ciclista. Vamos a hablar un poquito más de esto. Primero déjenme platicarles que desde 2020 tenemos el derecho constitucional a la movilidad. Se modificaron los artículos 4, 73, 115 y 122. Y a raíz de esto queda en México asentada por primera vez y además somos un país, el primer país que lo establece así en su constitución. La movilidad es un derecho en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Esto viene a cambiar un montón de paradigmas y se alinea muchísimo al diseño de acción por la seguridad vial, a los objetivos de desarrollo sostenible y también a las tendencias mundiales de apostar a una movilidad diferente, a una movilidad con un cambio modal que deje atrás la dependencia del automóvil y ahora, pues con más razón, a la motocicleta, que se está volviendo un problema en las ciudades y en las carreteras de nuestro país. La movilidad sostenible es aquella que tiene menores consecuencias, menores externalidades en todos los sentidos, desde la calidad de vida, la salud, la seguridad vial, etcétera. Y algunos medios sostenibles son estos que presento aquí, aunque se está, pues ustedes ya lo saben, se está satanizando bastante al monopatín, que es una forma también de movilidad de última milla, que pues si fuéramos un poquito más, ¿cómo se puede decir?, sensibles a los riesgos que genera el automóvil por sí mismo, nos daríamos cuenta que el automóvil en realidad es quien genera la mayoría de las externalidades en las ciudades y no un vehículo de menos velocidad, de menos masa, que pues de alguna manera está ayudando a conectar viajes relativamente cortos. Por supuesto, en el marco del impulso al tren, estamos hablando de también una apuesta importante a una movilidad de larga distancia con características de vehículos masivos y también en espacios confinados. Entonces, bueno, para hablar un poquito de los componentes de la movilidad, antes se hablaba de los elementos del tránsito, ahora podemos hablar de los componentes de la movilidad de esta manera, como la gestión, es decir, todas las políticas públicas, todas las estrategias, todas las herramientas que necesitamos para gestionar la movilidad, la infraestructura, específicamente hablando de las vías, del tren, los carriles, los ciclocarriles, etcétera, todo lo que tenga que ver con por dónde pasamos, por dónde hacemos nuestros desplazamientos. Los usuarios, a las personas que son de diferentes características, no podemos hablar de un peatón estándar, de un ciclista estándar o de un conductor estándar, más bien de una variedad de personas usuarias que tienen diferentes necesidades, características y límites. Y por último, de los diferentes medios en donde podemos hablar justamente de aquellos que generan mayores externalidades, que son los de uso individual, y los de uso masivo, como es el caso del metro, el tren, los autobuses, etcétera. Y por supuesto los de uso individual y de movilidad activa. Bueno, de aquí me quiero ir a justamente esta jerarquía de la movilidad. Esta pirámide invertida nace en 2011 a partir del Laboratorio de Innovación Ciclista de Copenhague y es un modelo que plantea un desafío para poder invertir de manera diferente y planear de manera diferente la movilidad. En ese sentido, cambia totalmente la perspectiva de buscar crear infraestructura para simplemente mover vehículos a cómo imaginar la movilidad de las personas y solucionar la necesidad de la movilidad de las personas con mejores condiciones. Es decir, no se plantea el simplemente invertir en
calles, carreteras, sino en cómo hacemos que la gente se desplace de otras maneras. Prácticamente esto implica replantear el modelo de movilidad en su conjunto. Entonces, de esta inversión que tenemos todavía, la tendencia de invertir sobre todo para el automóvil, para el transporte de carga, pasamos a una forma mucho más sostenible, equitativa y justa de inversión, en donde el primero es el peatón, en segundo es el ciclista, en tercero es el transporte público, ahí podremos incluir también el tren, y después están las otras formas de movilidad, como es la carga, que por supuesto tiene más prioridad que el transporte individualizado motorizado. Y esta jerarquía pues nos mandata a través de la ley el cómo se debe ya invertir, planear y fomentar la movilidad en los diferentes usos. Cómo debemos básicamente destinar los recursos, los esfuerzos, las políticas públicas. Y es que al final, donde nosotros vivimos, que es la mayoría de la población en nuestro país y en los países del mundo, es en las ciudades. Entonces, ¿qué ciudades queremos? Queremos ciudades más enfocadas a mover automóviles, en donde pretendamos que todos los conductores y los usuarios se porten bien y con eso no choquen, cosa que por supuesto no está sucediendo en los países más avanzados, o queremos realmente pensar más bien en cómo mover a la gente sin que tenga que estar pensando todos los días en cómo no se va a morir en las calles conviviendo con los demás. Entonces, lo que estamos pues básicamente cambiando es de esta tendencia de hace ya varias décadas de buscar concientizar a la gente, educar a la gente, condicionar a la gente, buscar que sus conductas se adecúen a las reglas establecidas o simplemente retirar aquellos riesgos y por tanto simplemente ofrecer mejores alternativas de movilidad donde la gente no tenga que esforzarse por cumplir por nada, básicamente. Es decir, se sube a su bicicleta y se desplaza en lugares amplios, seguros, de bajas velocidades, de pocos riesgos y se sube a un transporte público que no le implica tampoco ningún esfuerzo, ninguna característica o condición, sino pues que estas formas de movilidad son para todas las personas porque simplemente están hechas para que a la gente no le cueste un esfuerzo. Y esto nos lleva a justamente el enfoque del sistema seguro, que es lo que mandata la ley, pero que está inspirado en las tendencias más importantes de la seguridad vial en el mundo, que es el enfoque justamente de principios seguros y la famosa visión cero. Algunos preceptos o principios del sistema seguro es que es éticamente debería ser no tolerable el tener muertes en el tránsito. Es decir, desde el principio no podríamos estar pensando, ay, bueno, pues se murió porque incumplió una regla, ¿no? Porque iba rápido, porque cualquier cosa. Y normalmente lo que hacemos con eso es revictimizar. Debemos considerar que la gente comete errores. Esto es una condición absolutamente natural. La gente no puede dejar de cometer errores. Todas las mañanas nos podemos servir nuestro café y se nos cae, nos manchamos la ropa, se nos cae la pluma, tiramos el celular, etcétera. Nos podemos tropezar. Los accidentes suceden y van a suceder. Y más cuando tenemos un sistema tan complejo y tan lleno de velocidad y masa, pues que entonces el accidente o el error pues deriva al final en una consecuencia muchísimo más grave. Esto tiene correlación con la vulnerabilidad de nuestro cuerpo, es decir, nuestro cuerpo es frágil, es falible y entonces, por tanto, la escala a la que estamos operando el sistema actualmente está totalmente por encima del umbral de supervivencia humana, lo que implica, pues, por supuesto, que tengamos que pagar con lesiones graves y con vidas humanas. Entonces, si nosotros volvemos a la escala humana, tendríamos que replantear cómo estamos pues diseñando todo nuestro sistema en conjunto. La responsabilidad es compartida, por supuesto, pero tenemos una responsabilidad diferenciada, es decir, no podemos mandarle la misma responsabilidad a un peatón que no le genera riesgos a nadie, a un ciclista que genera por muy pocos riesgos, contra un motociclista que su riesgo es mucho mayor porque ya tiene velocidades más altas, porque tiene una masa que está desplazando, contra un vehículo que tiene más masa, más velocidad, y contra un vehículo pesado que tiene mucho más masa todavía. Entonces, si lo ponemos digamos, en esa escala física,
pues claro que los que desplazan mayores volúmenes a una velocidad más alta tendrán más responsabilidad que aquellos que no. Por tanto, existe la licencia, es decir, la licencia se le otorga, en teoría, a quien demuestre aptitud para manejar un vehículo que introduce masa e introduce velocidad al sistema. La otra es que los que más tienen responsabilidad en el sistema, pues son aquellos que gestionan el sistema en su conjunto, es decir, que diseñan las calles, que diseñan las carreteras, que las operan, que plantean todo el diseño en su conjunto, que establecen las reglas, que establecen las normas técnicas, que establecen los criterios, que establecen todos aquellos preceptos, digamos, con los que opera el sistema. Y esos son, me incluyo, por supuesto, los mayores responsables de que la gente no pierda la vida. Y por último, la mejora continua en vías y vehículos, que esto es un proceso iterante para que tengamos cada vez mejores formas de movilidad. De aquí me voy a justamente todas las experiencias que se toman de los países más avanzados en materia de movilidad y seguridad vial y cómo nos enseñan a través de sus buenas prácticas. Y bueno, entonces se plantea este plan del diseño de acción por la seguridad vial, que es yo lo veo como una receta de cocina, en donde si la podemos entender y la podemos aplicar, podemos entonces empezar a orientar aquellas políticas hacia resultados medibles de seguridad vial. Y el primero de los pilares es el transporte multimodal y la planeación territorial. Cuando no tenemos una planeación territorial y no la articulamos con la movilidad, entonces estamos simplemente haciendo que nuestras ciudades crezcan y crezcan y crezcan, y muchas veces quedan en medio de autopistas, de tramos, que hacia allá voy a ir con la presentación, en medio de estos tramos de alta velocidad que son absolutamente incompatibles con la vida humana, pero también con la vida de los niños, de las infancias. Entonces, el primer pilar es justamente cómo deberíamos articular el desarrollo urbano y los planes de movilidad para poder tener estos espacios mejor conectados, pero que hagan totalmente sentido con todo lo demás. Y además, que la movilidad esté basada en la multimodalidad, es decir, que salgamos a la calle caminando o andando en bicicleta para podernos subir a otro transporte público, ya sea dejando la bicicleta o llevándola con nosotros, y poder descender y conectar con las otras formas de movilidad de última milla, sin tener que depender del automóvil o sin tener que depender de la motocicleta. Esto nos lleva al pilar número 2, en donde al final el terreno, el espacio, el campo de juego, digamos, donde nos movemos los usuarios, pues tiene que tener cierto diseño para que tenga atribuciones adecuadas en función de este derecho constitucional. Lo vamos a ver un poquito más adelante. El pilar número 3 tiene que ver con la seguridad vehicular. No voy a meter en este sentido. Tenemos una norma oficial mexicana, la 194 para vehículos ligeros, y tenemos varias normas oficiales también de características técnicas para los vehículos pesados, donde pues desafortunadamente estamos un poco rezagados contra el resto del mundo para poder exigir los mejores sistemas y condiciones de seguridad vehicular. En México, por ejemplo, ni siquiera existe un estándar de visibilidad para vehículos, y entonces pues tenemos grandes vehículos con grandes zonas ciegas que pues al final estamos echando la culpa al operador o a aquel vulnerable que se puso enfrente y no pensó en el ángulo ciego, pues claro, porque no tiene por qué pensarlo, y en vez de estar realmente normando esos ángulos ciegos que deberían estar acotados dentro de un estándar de visibilidad. El pilar número 4 es el uso seguro de las vías, en donde el abordaje conductual, el abordaje, digamos, tradicional de la educación y la sanción, apuesta todas sus monedas ahí. El abordaje conductual en realidad solamente se clava en pensar que la gente es responsable de sus actos y que todo lo demás no importa. Cuando el abordaje sistémico te dice, no, todo lo demás sí importa. En realidad, como tú diseñes, como tú plantees, como tú generes tu ciudad o tu país, pues es como la gente se va a mover y es cuanto más o menos se va a morir. Entonces, no depende en realidad tanto de las decisiones de cada persona, sino más bien de cómo se genera el sistema en su conjunto y cómo los errores humanos simplemente no ocurren o ocurren de manera
pues que no importen para que la gente no pierda la vida. Cuando le apostamos todo a que la gente maneje y que la gente aprenda y que la gente cumpla, pues al final lo único que vamos a lograr es que la gente muera. Y al final es el pilar número 5, que es la respuesta después de los accidentes, que es justamente cómo damos justicia, cómo damos atención a la salud, reinserción económica, atención psicológica, etcétera. No voy a clavar tampoco en esto porque sé que nuestra materia es más bien infraestructura. El pilar número 2, entonces, es la infraestructura. Hay 3 preceptos que marca la ley que debe cumplir la infraestructura. La infraestructura debe ser tolerante al error humano, es decir, que contemple la posible ocurrencia de accidentes y con eso mitigue todos los daños. Existe diferentes medidas que se pueden aplicar en los espacios, en las carreteras, en las vías urbanas, para justamente mitigar la posible ocurrencia de un error y, por tanto, la posible ocurrencia de un accidente. La autoexplicabilidad tiene que ver con cómo se entiende el espacio a través simplemente de la intuición. La autoexplicabilidad provoca comportamientos seguros simplemente por el diseño del espacio. Y por último, las vías que tienen que ser incluyentes, es decir, que consideren las necesidades y límites de todos los usuarios que por ahí circulen. Un ejemplo de las vías tolerantes son las vías 2+1, que son carreteras que originalmente son de un solo sentido por lado, una sola dirección, un solo carril por cada lado, y tenemos los choques frontales que suceden a partir de la invasión, ya sea por salida del camino o por rebases, y entonces ahí suceden muchas de las muertes. ¿Cómo los países más avanzados han logrado contrarrestar este problema? Pues a través del confinamiento de carriles, es decir, la separación física de los sentidos, ampliando la carretera de 2 carriles a 3. Este tercer carril, que no es una inversión demasiado cara, se va compartiendo de un lado para el otro, pero siempre confinado con una barrera central. La barrera que normal se incorpora es la de cable, que es la más barata, y esto definitivamente termina con la posibilidad de choques frontales porque confina la circulación de los vehículos y permite zonas de rebase controlado. Algunas otras ejemplos de cómo se puede hacer una vía perdonadora o tolerante. Aquí los tienen de arriba hacia abajo en la dirección de las manecillas del reloj. La imagen que ustedes tienen del lado izquierdo arriba tiene zonas amplias a los lados que no tienen árboles, no tienen postes, no tienen nada con lo que se puede chocar. Por tanto, tiene zonas de recuperación que se llaman suficientemente amplias para que un vehículo que pierda pues simplemente la pista pueda regresar. Según las estadísticas, más o menos un tercio de los accidentes suceden por salida del camino. Entonces, simplemente liberando los costados, dejando costados planos, sin taludes, sin obstáculos, sin cuneta peligrosas, es suficiente como para poder generar recuperaciones. Tenemos las puntas de barreras, como pueden ver aquí en la imagen del centro arriba. Tenemos ahí la otra imagen de una carretera 2+1 a la derecha arriba. Tenemos los amortiguadores de impacto, barreras colapsables. Ahí tienen del lado izquierdo abajo. Tienen los postes fusibles. Los postes fusibles colapsan en su base para evitar que un vehículo se abrace propiamente al poste y sea pues muy, muy dañado y con esto pierda la gente la vida. Y también tenemos pasos de agua que son, en vez de poner una barrera, que es muy cerrada, digamos, pero puede ser mucho más abierta en donde simplemente la transición a través de tubos verticales o vigas verticales puede hacer que un vehículo transicione ese paso de agua sin ningún riesgo. Aquí tenemos, por ejemplo, el concepto de la autoexplicabilidad. Tenemos esto es en Guanajuato, tenemos la autopista 45D en el tramo de Celaya, kilómetro 46. En mayo del 2011, vean ustedes cómo estaba muy bien delimitado, muy bien demarcado. La salida es la primera salida a Celaya. Sin embargo, hubo una repavimentación y desafortunadamente al día de hoy
Así pueden ver ustedes esta salida que quedó bastante peor de lo que estaba antes. Y ustedes pueden ver también aquí varios frenones que pueden evidenciar, esto habría que confirmarlo con una auditoría de seguridad vial, pueden confirmar que efectivamente no es muy autoexplicable esta salida y entonces la gente se le encuentra de pronto y entonces hace maniobras bruscas para poder tomar la salida antes de que se les pase. Este punto en particular, nosotros desde la Secretaría de Obra Pública lo hemos identificado como uno de varios, por supuesto no significa que sea ni el más grave ni el único, de los puntos peligrosos en donde están sucediendo accidentes por alcance, precisamente por este problema de falta de autoexplicabilidad por un deterioro en la demarcación. Vamos a pasar ahora al tema de las velocidades de supervivencia de acuerdo a la capacidad de los vehículos ligeros para soportar un impacto en función de las pruebas que se les realizan bajo los protocolos de Latin NCAP o de NCAP, que son los New Car Assessment Program, que son diferentes entidades en todo el país. Se hacen pruebas de choque frontal a 64 km por hora para certificar a través de estrellas la seguridad de un vehículo. Esto es más o menos equivalente a un choque frontal que ronda los 55 km por hora hacia arriba y se establece que una carretera que no tiene división física central, donde es posible tener choques frontales, la velocidad máxima entonces debería ser de 70 km por hora, porque si no la gente simplemente se va a morir. En choques laterales no podemos, y está establecido en la ley, no debemos y no podemos tener intersecciones en donde la velocidad máxima se establezca en más de 50 km por hora, porque los vehículos no tienen la capacidad de soportar un impacto de más de 50 y al mismo tiempo proteger la vida de las personas. Un vehículo seguro tiene bolsas de aire laterales en los asientos y laterales de cortina en el marco de las ventanas, y con esto puede aprobar este tipo de prueba de impacto que es la lateral a 50 kilómetros por hora. Lateral con árbol o con poste es apenas a 30 km por hora, debido a que se concentra muchísimo la energía en un solo punto. Los daños son bastante importantes y un vehículo tampoco puede aprobar una prueba de este tipo cuando no tiene bolsas de aire laterales. Y por último, el atropellamiento, para demostrar la agresividad del diseño de un frente de un vehículo. Se hacen pruebas a través de la simulación de impactos de cabeza de adulto, de cabeza de niño, de pierna inferior y pierna superior en varias partes de un vehículo para determinar qué tantos riesgos expone a un peatón atropellado. Los factores que influyen en la velocidad, uno pensaría que es simplemente la conciencia de una persona, la educación o algo así, pero en realidad lo que más incide es el diseño de la calle, según los diferentes estudios o la carretera. Los diferentes estudios, cuanto más se generan condiciones para correr, la gente va a correr, así de simple. En la parte superior de esta tabla tenemos las campañas y los operativos, multas y sanciones, es decir, todo lo que corresponde a la política pública incide de alguna manera, por supuesto que sí. Del lado derecho tenemos lo que incide por parte del tipo de vehículo. Si tenemos un vehículo potente, poderoso, deportivo, claro que incide en el comportamiento de la gente y en la velocidad que va a manejar. Podemos tener un mismo usuario manejando un vehículo, digamos, más o menos estándar, y lo pasamos esa misma persona a un vehículo más deportivo, pues tendrá más velocidad seguramente. En cuanto a la velocidad referente a cómo la gente la decide, tenemos también, como bien decía Ceci, diferentes perfiles. Un conductor hombre va a correr más que un conductor mujer, un conductor soltero va a conducir más rápido que un conductor casado, y un conductor sin hijos va a conducir más rápido que un conductor que ya tiene hijos. También se sabe a través de los estudios que ha realizado la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, que la percepción del riesgo incide directamente. Esto tiene que ver con la experiencia también de la persona en el volante, es decir, una persona que tiene más experiencia percibe de mejor manera los riesgos. Y por último, del lado izquierdo tenemos
La parte que corresponde a las vías, desde luego que juega un papel importante de cómo establezcamos un límite, pero si el límite no tiene mucho que ver con el diseño de la calle, por ejemplo, le ponemos 40 y es una autopista que está pues perfectamente hecha para poder circular a 120, 140, la gente no va a respetar de ninguna manera esos 40 km por hora y va a circular a la velocidad que perciba segura, que si la calle o la vía es muy amplia, es muy recta, pues la percibirá con esa seguridad. Aquí tenemos una tabla que de alguna manera reúne un montón de evidencias de cuáles son las formas más adecuadas para bajar la velocidad. Y aquí las hemos enmarcado con las flechas verdes, que son carreteras o calles sinuosas y también carriles angostos. Aquí en Guanajuato estamos normalmente construyendo con carriles de 350, pero debido a que sabemos que la velocidad la tenemos que bajar hasta 70 kilómetros por hora, porque en las carreteras estatales no tiene ningún sentido tener velocidades más altas, porque además los choques frontales pueden causar muertes. Vamos a empezar a construir carriles de 325 y estamos recomendando también a nuestros municipios que empecemos a construir carriles más frecuentemente urbanos de 3 metros normalmente. Del lado derecho ustedes tienen las flechitas rojas, lo que más incide en aumentar la velocidad, que son pavimentos muy planos, es decir, si nosotros metemos texturizados, podemos ayudar a bajar la velocidad. Si metemos carreteras o carriles muy rectos y muy amplios, también aumenta la velocidad. Aquí tenemos justamente los estudios que nos demuestran que bajar a 3 metros o 3.25 para las velocidades de 70 km por hora hace sentido, por ahí de 65, 60 km por hora como límite. En cuanto a daños a peatones según la velocidad, pues tenemos que, donde convivan los peatones, tenemos que bajar la velocidad hasta 30 kilómetros por hora, simplemente porque el cuerpo, como ya bien decía Ceci, no va a soportar velocidades de más velocidad, de más rango, ¿no? Cuando tenemos velocidades de más de 45 a 50 kilómetros por hora, pues prácticamente la posibilidad de sobrevivir es muy, muy baja. Entonces, con esto tenemos que considerar las necesidades de los peatones, sobre todo donde ya tenemos tramos carreteros, pero tenemos zonas urbanas a los lados, como el caso de la carretera 45D que les enseñaba, que pasa por Celaya. No es una carretera que esté confinada, por tanto tenemos permeabilidad peatonal, tenemos muy claramente demarcadas las líneas de deseo de los peatones que se mueven de un cuerpo al otro urbano, y esto pues por supuesto los pone muchísimo en riesgo, y no existen pasos peatonales, y no me refiero a puentes, por supuesto, pasos peatonales adecuados para ellos. Las necesidades de los peatones pues es de seguridad, de conveniencia, de belleza, de armonía, de comodidad, de funcionalidad y de conectividad. Cuando no tenemos espacios que den todas estas condiciones a los peatones, simplemente los peatones no lo van a usar o no les va a ser realmente atractivo. A los puentes peatonales ahora se les están llamando antipeatonales porque al final lo único que hacen es segregar al peatón a que se exija y se esfuerce por sobrevivir, básicamente, ¿no? En vez de darle las mejores condiciones para que el peatón tenga las garantías para cruzar de manera adecuada, lo que estamos haciendo con los peatones es que se esfuerce, que tenga actitud, que genere un esfuerzo físico, que tenga como condición salud y que además tenga tiempo para hacerlo. Esto incluyendo los puentes de rampa que multiplican la distancia que recorre el peatón. En vez de que sea una distancia corta entre el punto A y el punto B, lo que hacemos es, ya sea a través de rampas o curvas o lo que sea, hacerlo que suba 2, 3 pisos y luego recorre la distancia que solamente tendría que recorrer y luego la vuelvo a bajar. Confunde al automovilista el puente peatonal porque el automovilista cree que el puente peatonal le resuelve al peatón y en realidad le resuelve a él, le beneficia a él y genera altas velocidades, genera movilidad motorizada, que bueno, pues de acuerdo a los preceptos de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, pues ya no es lo que queremos. También confunde a las autoridades porque las autoridades destinan pues 3, 4, 5 millones de pesos a este tipo de infraestructura o más, y al final no lo está resolviendo a los peatones porque no genera
no genera condiciones inclusivas. Bueno, ¿cómo incidimos entonces en la infancia? Y yo voy metiéndome cada vez más al tema. Pues esta práctica común del lado izquierdo de intentar preparar a los conductores del futuro, al final no está funcionando porque la minoría de los niños alguna vez manejará. La realidad es que en nuestro reparto modal de las ciudades del país y de toda Latinoamérica, la minoría de las personas son las que dependen de un automóvil para desplazarse. La mayoría lo hacen en transporte público y hay un pequeño porcentaje que también mencionaba Ceci, que se lo hacen nos cuesta menos y cuesta menos en general para todo el presupuesto del Estado porque ayuda a la salud y genera mejor condición de felicidad, en fin, tiene muchísimas ventajas. Entonces, al final, lo que está sucediendo con este modelito de educación hacia la conducción es que no tiene impactos de ningún tipo y más bien lo que se busca es a través de mejoras de entornos hacer que los riesgos no existan en los entornos escolares y que los niños puedan caminar y andar en bicicleta de una manera mucho más segura porque simplemente los vehículos no están cerca de sus entornos. ¿Cómo se puede mejorar un entorno escolar? A través de un diagnóstico escolar, determinando cuánta gente es la que llega caminando, que en las escuelas públicas de todo el país más o menos ronda sobre el 80%. Aquí tenemos este ejemplo, aquí es el 72%. El transporte público llega al 21% y apenas el 6% llegan en automóvil. Esto es una escuela pública tipo, les digo, lo normal es que sea más del 80%, y se generan las rutas o se ubican las rutas por donde se desplazan los niños caminando hacia la escuela y esas rutas pues se mejoran para que sean mejor, más caminables, vamos, que tengan mejores condiciones, que tengan velocidades más bajas, que tengan banquetas más amplias y esto tendría que incidir cuando las escuelas estén en zonas también carreteras que hacia allá voy a ir. También el tema de la percepción de los riesgos de los niños es importante y entender cuáles son sus condiciones ayuda a obedecer o a atender sus necesidades. En el artículo 37 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial se establece que cuando un tramo de vía de jurisdicción federal o estatal se adentre en una zona urbana, esta deberá adaptar su vocación, velocidad y diseño considerando la movilidad y la seguridad vial de las personas que habitan en sus asentamientos. Cuando una vía de jurisdicción federal o estatal corte un asentamiento humano urbano a nivel y no existen libramientos, deberá considerarse la construcción de pasos peatonales seguros a nivel, no puentes, para garantizar la permeabilidad entre las zonas urbanas. No, yo sé que no es factible en todos los lados, pero ahorita vamos a hablar de un caso de las travesías españolas, que son justamente esa transición carretera cuando entra en una zona urbana. Por último, entre los 3 atributos que debe tener una carretera, recordemos que estamos hablando de tolerante, después hablamos de, se me fue la segunda, tolerante, intuitiva, bueno, autoexplicable, y la tercera es incluyente. Una vía incluyente es aquella que le da atención a todas las personas y que distribuye mejor el espacio público. Aquí tenemos un ejemplo de pues prácticamente un bulevar muy amplio que puede desplazar hasta 2,300 personas por hora contra esa misma sección rediseñada para tener una ciclovía, para tener un transporte público, para tener un solo carril de circulación y mejor espacio para caminar, y tenemos un desplazamiento de hasta 30,100 personas por hora. O sea, definitivamente el apostar a menos coches en el entorno ayuda a mover más personas. Bueno, vamos a hablar ahora de las travesías, que es como precisamente podemos convertir nuestras carreteras a calles. Una travesía, como le denominan en España, en México no tenemos un término que define cómo atravesar una carretera por un entorno urbano. Tiene varias condiciones para hacer que la velocidad sea mucho más seguro. Para empezar, tenemos una transición en donde puede ser a través de un arco, un puente de bienvenida,
y a través de una serie de intervenciones en el piso podemos hacer angostamientos en los carriles para generar velocidades más bajas simplemente por diseño, y a través de una serie de intervenciones de balizamiento y pintura. También podemos meter una glorieta, y a partir de la glorieta podemos poner también un rebo, un paso peatonal trapezoidal, y a partir de ahí podemos hacer una transición completamente diferente a por ejemplo, en este caso es un adoquinado, es decir, un piso diferente, un piso texturizado, con camellón incluso, con angostamientos de carriles, con chicanas, con inclusión de una ciclovía y con una serie de elementos que transforman completamente una sección, digamos, tradicional carretera a una zona absolutamente urbana. Esto, ya viéndolo en fotografías, se ve así. Esta es como una carretera típica, se convierte en una travesía en España. Vean ustedes cómo desde una perspectiva alta, digamos, desde arriba, se puede ver cómo a través de estos camellones, chicanas y diferentes angostamientos y movimientos podemos generar velocidades bajas simplemente por diseño. Aquí ven en la foto del lado derecho, cómo se hizo un angostamiento de carril haciendo más amplio el camellón. Aquí tenemos la adición que se agregó, más o menos es como 1 metro, y entonces con eso se reduce el ancho de carril y con eso se baja la velocidad. La velocidad, según la Organización Mundial de la Salud, se gestiona a través de diferentes medidas. Esto es nuevamente como una especie de receta. El primer punto es la incorporación en la construcción o modificación de las vías, elementos que reduzcan la velocidad. Es decir, no es a través de señales, no es a través de campañas, no es a través de radares, de multas, es a través de intervenciones en la geometría del espacio. Después, sí, claro, tienen que haber señales y límites adaptados al uso, pero real, no al deseado, sino al real. Pueden ser los operativos, puede ser la tecnología aplicada a los vehículos, y al final las campañas que tienen muy poquita incidencia si no hacemos todo lo demás primero. Aquí tenemos algunas otras medidas, como pueden ser ya aplicadas a zonas urbanas. Aquí tenemos las chicanas y tenemos las orejas del lado derecho, que son ampliaciones en las esquinas de las banquetas que permiten acercamiento de un polo al otro de los peatones, y eso pues obviamente les reduce los riesgos y además gestiona de manera más correcta o más fácil el espacio de estacionamiento. En fin, ya acercándonos al tema de los niños, de la infancia, ¿cómo podemos resolver la seguridad vial? Pues tenemos de dos sopas. O nos seguimos por la tendencia conductual, que es a través de intentar hacer campañas. Aquí tenemos el ejemplo de una campaña en donde pusieron simplemente unos stickers, como si fueran niños que van a cruzar la calle, o realmente hacemos medidas para que favorezcan formas de movilidad que permitan a los niños moverse de mejores maneras. Aquí tenemos del lado derecho un operativo, si podríamos llamarlo así, que se llama Bicibus, que es a través de ir recogiendo a los niños, digamos, de cuadra por cuadra. Se van integrando en un contingente que va siendo escoltados por los papás de la escuela, por los maestros y por la policía, para llegar de manera segura a la escuela. Y bueno, aquí tenemos algunos otros ejemplos de cómo se puede intervenir de manera de travesía. Aquí pueden ver cómo se angostan los carriles, cómo se pueden incorporar elementos verticales también, como hitos, de tal manera que se pueda reducir la velocidad. Y esto es un poco lo que estamos haciendo en Guanajuato. Vamos a migrar de este programa de atención a cruces peatonales a intervenciones un poco más integrales. Ahorita tenemos simplemente algunos topes, reductores, angostamientos, pasos peatonales, señalización, pero vamos a empezar a incorporar también camellones, angostamientos más profundos, chicanas, etcétera. Y bueno, con esto termino. Gracias por la invitación, Ceci, nuevamente, y estoy a sus órdenes.